En el 2008 nos vemos ante la necesidad de crear una estrategia. Básicamente surge Contacto Radio como una estrategia que nos permitiera, uno, visibilizar los procesos que veníamos haciendo en el área de comunicación comunitaria. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes que la cursaban pues trabajaban con productos completos, es decir, terminaban con trabajos académicos como el diagnóstico, como memorias o historias de barrio, historias de vida de líderes destacados, sociales, populares, etcétera, de la ciudad. Y terminaban también con productos comunicativos, radio, prensa, televisión. Por ejemplo, estaba el proyecto Jalémosle a la Participación, que vinculaba a una serie de líderes de la ciudad de Neiva, pero también del Caguán, de Rivera y de otros municipios. Y estaba el proyecto Viviendo Barrio, que hacía historias de barrio y noticias de barrio, una agenda temática noticiosa de los diferentes barrios de la ciudad. Y eran dos proyectos que se nos salían, ya se sentían como más grandes que la misma escuela por la misma dinámica de actores que convocaban, producción permanente, requerían cada vez más facilitadores, se empezaron a gestar desde allí diplomados, etcétera, y ya no alcanzábamos desde el área como a atender todos los proyectos que teníamos. Y en ese momento entonces la radiola se queda sin facilitadores, sin practicantes propios. Entonces no había quien organizara toda esta información, quien la pusiera a circular, quien la trabajara desde los formatos radiales o digitales, etcétera. Y nos quedamos sin facilitadores, entonces la radiola entra en un periodo de reposo. Y eso fue en el 2011, como un semestre completo del 2011. Y para el 2012 se vinculan nuevamente practicantes profesionales a la radiola juvenil. Bueno, pues yo llegué a Contacto a hacer la práctica profesional y después de eso pues me interesé muchísimo por el proceso, por todo el proyecto, y vi que también había campo para trabajar, había cosas que abordar y había una transformación que el espacio requería, en la cual yo podía ser partícipe de apoyar esos cambios. Pues precisamente Contacto antes surge como radiola juvenil y luego se transforma o hace la metamorfosis a Contacto Radio, que era un espacio que tenía un sitio web, un website que era de recopilación de programas radiales de libre escucha. Sin embargo, de acuerdo a las lógicas que surgen socialmente pre-pandemia, uno hace como un estudio de contexto y se da cuenta que realmente las lógicas sociales ya no se están moviendo por las lógicas o las maneras que Contacto Radio presentaba, y la pasantía propone entonces hacer todo el viraje de Contacto Radio a lo virtual, aclarando claro que a lo digital. Es importante resaltar a Marta Lavao. Ella fue pasante del proyecto Contacto en el año 2019 y con ella fue que empezamos como a evidenciar todo este nuevo panorama y a buscar esa lógica de articulación hacia las redes sociales. Ella creó orientaciones en torno a cómo deberían ser entonces las producciones. Ella logró precisar como un manual de estilo para esa nueva etapa de Contacto, que es en la cual se han venido sustentando los practicantes que han llegado posterior a ella y que se han sumado a la producción de contenidos juveniles para redes sociales en el proyecto Contacto. El proyecto sigue apostándole, sigue creyendo que es pertinente que los jóvenes hablen, que los jóvenes cuenten, que los jóvenes narren, y Contacto se convierte en ese escenario para que todas esas apuestas, esos mundos juveniles lleguen y aparezcan y se hagan visibles. Las prácticas, sus gustos, sus preguntas, sus cuestionamientos tienen un espacio y siempre serán bienvenidos en el proyecto Contacto. Para mí Contacto Radio es un espacio de creatividad y dinamismo. Yo siento que nosotros somos muy libres a la hora de crear nuestras propias producciones, tenemos mucha libertad en ese orden de ideas, y siento que lo más bonito de Contacto es ese mismo contacto, valga la redundancia, que tenemos entre todos quienes trabajamos allí. Hay una comunicación muy bonita y es un programa que siento que tiene mucho que dar. Sí, totalmente. Digamos, es un proyecto que, como te digo, tiene que ser, es muy viable
porque uno hace las prácticas allá. Entonces al uno hacer las prácticas o vincular a los estudiantes que vienen desde apenas principio de carrera para que los empiecen a ayudar a formar en todo el sentido de la radio, del audiovisual, de todo eso es muy bueno. Yo creo que deberían enfocarse más en no solamente practicantes, sino tener también materias que se vinculen ahí para que empiecen a hacer cositas más, que empiecen a indagar más. Bueno, soy docente de la sede Pitalito. Actualmente soy coordinadora del programa aquí también. Llevo ya 6 años laborando en este espacio. Bueno, Contacto es un espacio que surge desde la ciudad de Neiva, que llegó a la sede Pitalito a través de las prácticas profesionales y del profesor Erinson, quien constantemente pues está viniendo a la sede con el tema de las clases y quien también quiso involucrar a los chicos de Pitalito y generó el espacio, digamos, en donde los muchachos hacen parte desde la sede, mostrando como las diferentes actividades que realizan los chicos no solo en la sede, sino en el municipio de Pitalito. Bueno, creo que Contacto ha avanzado mucho con toda pandemia, por ejemplo, pero si volvemos a la normalidad, entre comillas, que se prevé para el semestre que viene, ojalá haya un mayor dinamismo por parte de los chicos, ya que siento que la pandemia emperezó quizás a los muchachos, los llenó de excusas frente a su tema laboral, por todo lo que significa trabajar desde la casa, trabajar desde sus propios espacios. Creo que quizás eso añoraría para que se diera en Contacto, ¿no? Como esa creatividad que siempre se dio, esos espacios donde se hablaron y se propusieron cosas locas, diferentes. Quiero que eso vuelva a retornar. Creo que en Pitalito es muy importante mantener este espacio de Contacto Radio porque permite a que el estudiante, la persona que se fue desarrollando durante pues, su carrera, ya sea en lo audiovisual, en lo periodístico, en lo organizacional, pueda llevarlo a la vida real, que eso es lo más bacano, porque a veces nos quedamos en la teoría y creemos que hacer una entrevista o conocer historias y darlas a conocer es fácil y ya, solamente se queda en papel, pero esta práctica, esto que es Contacto Radio, permite eso, permite desarrollarme y creo que es muy importante mantenerlo y desarrollarlo aún de manera más amplia que en Pitalito. Hola, mi nombre es Jennifer Calderón Yáñez, estudiante de los últimos semestres de Comunicación Social y Periodismo sede Pitalito. Hice y finalicé mis prácticas en el espacio de Contacto, inicié en el 2022 y terminé mi práctica en el 21-1. Bueno, Contacto para mí es un espacio que me permitió la exploración. Siempre lo he dicho que Contacto a mí me permitió explorar formatos, explorar medios, colores y acercarme a realidades. Eso para mí es Contacto. Bueno, ya lo último es como poder invitar tanto a estudiantes como a practicantes, a comunidad académica en general, a hacer uso de este espacio, ¿no? Yo creo que es un espacio que se ha logrado ganar institucionalmente, que la gente lo conoce, lo reconoce y creo que vale la pena que los diferentes grupos de estudiantes puedan hacer uso del espacio para concretar de alguna manera ese sueño de generar, de producir otra comunicación, esa comunicación que sea propia. Creo que Contacto Radio es un escenario, como les decía, de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje donde puede que uno no sepa nada con relación a lo digital o a la producción radial o de contenidos. Y esto es una escuela paralela que puede ayudar a formar o por lo menos a fortalecer las competencias que uno tenga sobre ese tema, ¿no? Entonces que pueda ser un espacio aprovechado por todos y para todas y que pueda volver a convocar esas comunidades que también requieren de esos espacios o lugares donde poder aprender y poner en circulación esos otros lenguajes y esos otros temas que a lo mejor no pasan por los medios tradicionales y donde puedan sobre todo compartir en colectivo y generar esos conocimientos colectivos.